saludo cordial y un gusto y un honor también estar con ustedes, un medio popular, comunitario, que, bueno, acompaña también a los pueblos, en este caso a los pueblos indígenas, no solo de Ecuador, sino de la cuenca amazónica. Un gusto. Señor Miramal, muy buenos días. Queríamos un poco, justamente ya que estábamos hablando de la situación de la Amazonía, por ejemplo, el tema de varios fenómenos que están ocurriendo últimamente y que de alguna manera han socavado, han perjudicado, por ejemplo, lo que tiene que ver con las tierras. Estamos hablando de los incendios, las sequías, las inundaciones. ¿Cómo desde la COICA también se está viendo este tema de las afectaciones hacia la naturaleza de la Amazonía? Y muy bien, bueno, un gran abrazo a todo el pueblo de Ecuador y a toda la cuenca amazónica, a nuestros hermanos y hermanas. Bueno, en este marco de nuestro aniversario, 38 aniversario, ya están llegando las delegaciones de los 9 países para debatir eso precisamente, de la pregunta, cómo está ellos de voz propia desde sus territorios, vienen acá a exponer la situación, los avances, los retrocesos, las amenazas. Y yo quisiera responderte poniendo en contexto durante la pandemia. Durante la pandemia, bueno, inició amenaza no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista territorial. O sea, a pesar de que habían restricciones por la pandemia, se dieron concesiones casi mineras, petroleras en toda la Amazonía, amenazando los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Ahora, en este momento, en el marco en el que estamos hablando, eso se ha agudizado, no solamente en Ecuador, con el tema minero de Yusupino, con el tema de los derrames petroleros en las zonas petroleras acá de la Amazonía, sino también lo del caso Sinangoe, que coloca a Ecuador en una situación de avanzada en materia de jurisprudencia, pero a la vez también el acuerdo de Escazú, a pesar de haber sido suscrito, no se respeta, no hay avance y creo que estamos en un proceso muy difícil para los pueblos indígenas, a pesar de que nuestra resistencia y nuestra lucha, más que todo desde afuera, desde las calles y en los juicios y en las protestas, avanzamos un poco, pero también hay muchos retrocesos. De acuerdo, y estos retrocesos tienen que ver también con la política de los estados que tienen justamente como parte de sus territorios las Amazonías. ¿Cuál es esta mirada desde, o la exigencia más bien que tienen desde la COICA hacia los gobiernos, que tiene que ver justo con los territorios, las consultas para poder generar acciones de actividades extractivas? Porque parecería que esto ya no pasa solo por un tema de tendencia, si es que es del gobierno de derecha, de centro, de izquierda. Hay un tema que es transversal que se llama extractivismo. Acudíamos hace años en Ecuador a un gobierno denominado progresista y se sostenía el extractivismo. Ahora tenemos un gobierno de derecha. Lo mismo sucedía en Perú. Ahora tenemos al señor Castillo en la primera magistratura en Perú. ¿Qué pasa con este tema político? ¿Por qué no se encuentran puntos de coincidencia sobre lo que pasa con los territorios en la Amazonía? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Durante la pandemia, bueno, todos los gobiernos juraron que iban a defender los derechos sanitarios, educativos, económicos de los pueblos indígenas y todavía estamos esperando, sean de izquierda o de derecha. Igual en la Conferencia Mundial de Cambio Climático en Glasgow, todos firmaron el acuerdo de luchar contra el cambio climático y de apoyar a los pueblos indígenas, que son los que todavía cuidamos, custodiamos los bosques para que la tierra no se caliente, no pase del 1.5 o llegue a un momento más extremo. Incluyendo el gobierno de Ecuador, firmó ese acuerdo de nuevos avances en materia climática, pero paralelamente emitió 2 decretos de expansión de la frontera petrolera y minera en el Ecuador, cuando en Glasgow estaba diciendo que iba a proteger los territorios, los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas, iba a luchar contra el cambio. Unas contradicciones
que no sabemos muchas veces, en Brasil, por ejemplo, que el gobierno de Bolsonaro está totalmente en contra de los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos indígenas. Precisamente ayer hubo una gran marcha, una gran movilización de nuestras bases en Brasil, defendiendo pues la naturaleza contra un gobierno extractivista y que no reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Pero en Perú, con los derrames petroleros y con el desastre minero que hay ahorita, con un gobierno supuestamente progresista o de izquierda, más cercano a los pueblos, igualmente no se ha hecho nada por el acuerdo de Escazú, por los contratos mineros y petroleros, y esa es prácticamente la política de los gobiernos en América del Sur o en la cuenca amazónica en este momento. Señor Mirabal, el día de ayer Ecuador, bueno, hoy en la madrugada Ecuador se levanta con una buena noticia, que es el tema de las amnistías para varios luchadores sociales, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes. Queríamos un poco preguntarle, este caso, el tema de la criminalización, no solamente pasa en Ecuador, sino a nivel de América Latina, principalmente con líderes asesinados, perseguidos. ¿Cómo desde la COICA se está viendo este tema? Bueno, nosotros tenemos un programa de defensa de defensores, y en los países más peligrosos del mundo para defender los derechos de la naturaleza y los derechos territoriales, los derechos de los pueblos afrodescendientes, campesinos e indígenas, lamentablemente está Colombia, Brasil, Perú en los primeros lugares del mundo. Y bueno, Ecuador tampoco escapa a ello. En este año, el año pasado, ha sido muy fuerte. Yo quiero solidarizarme también con ustedes, porque el derecho a informar también, ustedes fueron víctimas. Una periodista de ustedes fue víctima de la violencia del Estado, cuando el derecho a informar es para todos. Y ves esas dos imágenes, ¿no? Unas horas antes, la gran marcha de las mujeres, y la respuesta es violencia. Hoy, bueno, una información de que la Asamblea Nacional aprueba la amnistía, pero es increíble, o sea, ellos simplemente estaban defendiendo los derechos de la naturaleza, los derechos a un trabajo digno, los derechos a una vida mejor en este país, y están en la cárcel y algunos han muerto. Entonces esas son las contradicciones cuando tenemos las constituciones de América del Sur, de América Latina, colocan los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los ciudadanos a tener un ambiente sano, a tener una vida con una calidad en el trabajo, en la salud, en la educación, pero sin embargo todos los pueblos tienen que salir a la calle a exigir sus derechos y la mayoría de las veces son criminalizados. Y aquí hay datos importantes. La Defensoría del Pueblo en Colombia, por ejemplo, en 2021 reporta el asesinato de 145 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Este no es un dato que se lo pueda dar solo así nomás. Son 145 vidas, son 145 comunidades, familias, territorios. ¿Cómo incide justamente en estas acciones de muertes violentas o también de seguimiento judicial aquellas empresas extractivas, aquellos conflictos que se llaman socioambientales que se dan en los territorios, de estos intereses de ocupar, de seguir ocupando los territorios en la Amazonía? Es increíble para nosotros, o sea, para nosotros es una lucha permanente. Por ejemplo, en el caso de Sinangoe, a pesar de la decisión de la consulta previa, las empresas no son tocadas, ni siquiera son llamadas. En el caso de Colombia, en el caso de Brasil, en el caso de Perú, grandes empresas petroleras y mineras simplemente ni acuden a los juicios, ni acuden a las llamadas, ni siquiera hacen remediación, ni siquiera asumen que han financiado la destrucción de la naturaleza, ni la violencia, ni la muerte contra los defensores. Entonces, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los tribunales constitucionales de nuestros países, en la cuenca amazónica, hay miles de denuncias y de demandas de los pueblos que en algunos casos son atendidas como en Ecuador, pero los derrames petroleros, el tema del mercurio con la minería, los territorios destruidos sobrepasan en comparación con la remediación y que esas empresas asuman su responsabilidad.
De acuerdo, y ahí es estas acciones de lo que ha pasado. Por ejemplo, en Ecuador asistíamos a derrames petroleros, temas justamente de cambios, si bien que incide la naturaleza, acciones concretas de los gobiernos en la Amazonía que deben tomar en cuenta urgente para que no afecte a los territorios y comunidades. ¿Qué acciones se han propuesto desde la COICA generar por estos 38, si es que mal no me equivoco, me corrige, 38 años de esta organización, de la Coordinadora de Organizaciones de los Pueblos de la Cuenca Amazónica? Sabemos que están en conversaciones. ¿Qué acciones tendrán? Bueno, en primer lugar, como te decía, hemos convocado a los 9 países miembros de la COICA, a los líderes y lideresas, para reunirnos, para consensuar una declaración conjunta que queremos hacer el día lunes en la Casa de la Cultura de Quito. Tenemos reuniones con la CONAIE para consensuar, porque nuestra unidad, queremos demostrar unidad, CONAIE, COICA, CONFENIAE, Costa, Sierra, Amazonía, y decirle al mundo de que estamos unidos para defender los derechos de los pueblos indígenas, para defender los derechos de la naturaleza, y hacer un llamado al mundo desde la Casa de la Cultura, en nombre de todos los que han muerto en la pandemia, los que han muerto luchando por nuestros territorios, hombres y mujeres, de que la humanidad, el planeta, los ciudadanos de este país, de Ecuador y del mundo, deben apoyar la lucha por los territorios indígenas, en este caso en la Amazonía, que es el aniversario de la COICA, y que la selva amazónica, la más grande del planeta, necesita estar viva para darle vida a la humanidad. Entonces, y también reclamar, pues, todos los pasivos ambientales, la deuda ecológica, la deuda social que tienen los gobiernos y las empresas con los pueblos de la Amazonía. Y además de eso, haremos una gran marcha de unidad en Unión Base en Puyo, en la sede de la CONFENIAE, para demostrar unidad y seguir haciendo ese llamado. También reconocer a los aliados que han apoyado, como los medios de comunicación, con las organizaciones no gubernamentales que siempre están acompañando a los pueblos en sus luchas de reivindicación. Y bueno, agradecer también, estamos convocando también a los representantes del gobierno de Ecuador en materia de ambiente, en materia de derechos, para que nos acompañen y también compartan con nosotros nuestras aspiraciones, nuestras preocupaciones, y buscar siempre el diálogo, porque nosotros nunca nos vamos a negar al diálogo, no nos negamos al desarrollo, pero un desarrollo que respete nuestros derechos y respete a la naturaleza. Un último tema de mi parte, aprovechando su presencia, estimado Gregorio, que nos pueda comentar la situación ya más concreta de los pueblos indígenas en Venezuela. Y digo, no es tan amplia la pregunta, pero poca información nos llega a Ecuador de lo que sucede. Finalmente, el conflicto político es lo que ocupa las primeras planas de los medios, principalmente de los medios de comunicación. ¿Cuál es la situación justo de estos conflictos en territorio en Venezuela? Bueno, hace casi un mes estuve de recorrido. La Amazonía en Venezuela queda en frontera con Brasil y Colombia. Como sabes, la frontera entre Brasil y Perú, Brasil y Colombia, Brasil y Venezuela, o viceversa, simplemente nos une o nos separan los ríos. Es la misma situación de toda la frontera de los países como Brasil, que supuestamente es desarrollado, más desarrollado, o los países como Perú, Colombia. O sea, en esa frontera, lo vimos en la pandemia, son fronteras donde hay muy poca presencia del Estado, de los gobiernos. Y la Amazonía venezolana no escapa a ello, más las dificultades económicas, la situación, como usted dice, la situación política que cambia. Hace unas horas ya estuvieron reunidos con el gobierno norteamericano, ya están anunciando que va a haber nuevos cambios en las relaciones políticas. Ojalá eso favorezca a los pueblos, porque igual
la evaluación que hemos hecho, que tú cruzas hacia Colombia o cruzas hacia Brasil o estás en Venezuela, la situación de salud, la situación de educación, la situación de la presencia, pues, del apoyo del Estado es mínima, porque la Amazonía en esos sitios es por agua, sitios de difícil acceso. Más sin embargo, nuestros pueblos, por ejemplo, la delegación de Venezuela está llegando mañana, ellos también no escapan a esta situación del extractivismo. O sea, creo que la amenaza más fuerte, no solo en Venezuela, sino en los 9 países, es la minería legal o ilegal, que avanza sin permiso de nadie. O sea, cruza la frontera hacia Brasil, Colombia, sin permiso de nadie, pero muchas veces, por la falta de presencia del Estado, ellos son los que manejan la economía, los que deciden lo que está pasando en esos territorios, y nuestras organizaciones, allá hay guardias indígenas de Colombia, de Brasil, de Venezuela, que están luchando, eso sí, están luchando, están defendiendo sus territorios, pero ojalá que, siempre lo hemos dicho, que para nosotros la referencia siempre es las organizaciones indígenas, la lucha en Ecuador. Es el movimiento indígena que yo veo que es más fuerte, que cuando el movimiento indígena de Ecuador se mueve, se paraliza el país, salen en los medios de comunicación. En el caso de Venezuela es un movimiento pequeño, o sea, no tiene tanta fuerza, tanta incidencia para contrarrestar algunas veces la fuerza del Estado. Gregorio Mirabal, muchísimas gracias por esta entrevista para Wambra y, bueno, felicidades a la COICA y a los pueblos amazónicos. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestro aniversario en la Casa de la Cultura de Quito.